Para la primera parte vamos a hacer un circuito estable que está conformado por un 555. Aquí tenemos todos los pines del circuito integrado. Todo este circuito es un circuito temporizador. Esto se va a ver por el LED que se va a prender o apagar dependiendo del tiempo que pase. Y esto sucede porque la señal de salida del 555 es una señal pulsante cuadrática que va a hacer que el LED prenda o apague. Ahora, esta señal podemos cambiar su frecuencia por medio de las resistencias y el capacitor. Entonces, si corremos ahorita el circuito como está, con los valores iniciales, y medimos en el osciloscopio la señal, aquí tenemos que la frecuencia es de 594 MHz con un periodo de 1.68 segundos. Ahora, si la resistencia 2 la aumentamos a 20 kilo ohms y lo corremos, aquí tenemos que la frecuencia es de 496 con un periodo de 2 segundos. Entonces se puede ver que entre mayor es la resistencia, la frecuencia es menor y por lo tanto el tiempo aumenta. Y si hacemos lo contrario y reducimos la resistencia, aquí tenemos que la frecuencia es de 639 MHz con un periodo de 1.56 y podemos comprobar en este caso que entre más aumentamos la resistencia, la frecuencia va a bajar y el periodo va a ser más largo. Y por el contrario, si la resistencia disminuye, la frecuencia aumenta y por lo tanto el tiempo disminuye. Ahora, si nos vamos con el capacitor y aumentamos el valor, aquí vemos que la frecuencia es de 366 con un periodo de 2.73 segundos. Entonces también entre más aumente la capacitancia, la frecuencia es menor. Y si hacemos lo contrario, y corremos, aquí tenemos una frecuencia de 6.7 Hz con un periodo de 147 milisegundos y pues con esto se comprueba la capacitancia. Entre mayor es, la frecuencia es menor, y entre menor sea la capacitancia, mayor es la frecuencia. Y para la parte 2 de la práctica, pues tenemos el mismo circuito, solo que le agregamos un contador. Solo que antes de explicar el contador, vamos a ajustar la resistencia del potenciómetro conforme a esta fórmula, que es la fórmula para calcular la frecuencia en circuitos estables. Y aquí lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia conforme al tiempo que queremos que se mueva el LED, que pues va a ser el inverso. Después lo que hicimos aquí fue básicamente despejar R2, que es el potenciómetro, para poder obtener la resistencia para que se pueda mover a tal velocidad, y ya con eso hacer que el LED no se mueva ni tan rápido ni tan lento. Una vez ya obtenida la resistencia, pasamos a explicar el contador 74LC90. Este contador es un contador asíncrono de décadas con salida BCD en binario. Lo que va a hacer es que va a contar todos los pulsos de bajada que tiene el 555 y va a ir activando sus 4 salidas
para contar en binario del 0 al 9 en BCD. Ahora vamos a poner a correrlo. Y lo que va a hacer es que se va a prender el LED, y una vez que se apague es cuando se van a activar las salidas y va a ir empezando a contar del 0 al 9. Una vez que llegue al 9, lo que va a hacer es que se va a repetir y va a continuar ese proceso cíclicamente. Se pueden hacer configuraciones para hacer que el conteo no sea necesariamente de 0 a 9, sino un número menor. Pero esto se va a ver en las siguientes partes. Ahora, por ejemplo, aquí ya está en el 4, ahorita se movió al 5 y así hasta que llegue al 9. Esto sucede pues cada que se apaga el LED. Ahorita ya llegó al 9 y cuando vuelva a prender y apagar, lo que va a hacer es volverse hacia el 0 y repetir todo el proceso. Pero pues ya con esto queda comprobado pues la función del contador 74LC90. En la tercera parte es cuando se va a agregar el decodificador 74LC47, que básicamente es un circuito integrado de BCD que va a transformar el código binario a niveles lógicos. Esto nos va a servir para poder poner el display de 7 entradas, que nos va a servir a hacer todo nuestro contador. Pero antes vamos a agregar los LEDs. Los cátodos van a ir conectados a cada una de las salidas y los ánodos van a ir conectados a la fuente de alimentación. Esto es porque el decodificador es de ánodo común. Lo ponemos a correr. Y aquí van a ver que como el decodificador es de salidas a bajas, esto significa que cuando está en ceros es cuando los LEDs van a estar prendidos y cuando están en unos es cuando están apagados. Como en la parte anterior, cuando llegue a 9, lo que va a hacer es que se va a repetir de forma cíclica, pues también debido a todo el circuito que ya funcionaba de esa manera, a menos que pues le ponga una configuración para hacer que se pare antes, pero eso lo vamos a ver en partes más adelante. Ahorita pues ya llegó al 9 y ya con esto queda comprobado el funcionamiento del decodificador.